Vamos a otro tema. Bueno, hablamos de los daños causados en algunos sectores por las precipitaciones de este fin de semana, pero por otro lado también fueron de buena manera recibidas, considerando el déficit hídrico que afecta al país. Queremos conversar a propósito de este tema con Martín Jack, investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia y también académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción. Martín, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, Gustavo. Primero, bueno, las precipitaciones, ¿cómo ayuda, ¿no?, esta agua que cayó durante este fin de semana en el sector también norte, ¿no? Podría ser norte, centro y sur de nuestro país. Sí, efectivamente, ha sido muy bienvenido, como tú dices, este sistema frontal que ha traído un alivio a las condiciones de sequía, de déficit de precipitaciones que hemos estado experimentando este año, pero también durante más de 10 años, ¿no? La llamada mega sequía. Efectivamente hace particularmente noticia este evento, ¿verdad?, cuando tenemos más de 40 milímetros acumulados en el fin de semana. Así que es bien recibido, pero sin embargo, de todas formas, esto no es el fin de esta sequía de este año, ni tampoco de este periodo extenso que hemos estado viviendo y ha estado marcando nuestra nueva norma climatológica. Exactamente, con 14 años de sequía y hasta el momento, más allá del agua acumulada durante este fin de semana, con cerca de un 33% de déficit, ¿no? Pero ahora lo que comentábamos, por ejemplo, ¿en qué podría ayudar? Si vamos por zonas, lo que ha afectado por muchos años en el norte chico, pero con harta lluvia y principalmente con la nieve que se acumula y que después deja los valles, ¿no? Que logra acumularse en los embalses, ¿no? En la provincia del Elqui y la provincia del Limarí. También eso que puede ayudar, ¿no? Sí, de todas formas. Lo que vemos es que a pesar de que hemos tenido un año extremadamente seco, por ejemplo, en la región de Coquimbo, la región de Valparaíso, también en la región metropolitana, y así hacia el sur, pero bueno, aumentando, ¿no?, la gravedad de esta condición de sequía hacia el norte, aunque los déficits de precipitación sean intensos en la zona central, digo, la depresión intermedia, también en la zona costera, afortunadamente en estos casos se acumula la nieve, ¿verdad?, en zonas cordilleranas, precordilleranas, y tenemos entonces un respiro, ¿no?, en esta situación, en que los embalses pueden actuar como reservorios efectivamente para un periodo posterior. Y eso, afortunadamente, este año estamos viendo que la cobertura anual en varias cuencas en esta zona que nos estamos refiriendo se ha restituido, por lo menos momentáneamente, y hay que esperar entonces cómo sigue esta condición en el invierno. Y eso, sin ser un pájaro de mal agüero, aún no está garantizado, ¿verdad?, que sea favorable. Claro, porque uno habla en estos momentos casi como un hecho inusual, esta lluvia de 3 días o casi 4 días consecutivos, ¿no? Algo que no se veía hace bastante tiempo, pero de acuerdo a cómo se ha ido dando, ¿no?, este nuevo escenario con el cambio climático, son hechos más bien esporádicos, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros sabemos que en la zona centro-sur de Chile la precipitación se acumula en invierno, ¿verdad? La precipitación anual cae principalmente en invierno, y un invierno seco, por lo tanto, determina un año relativamente seco. Y eso es lo que hemos estado viviendo en los últimos años, y es lo que vemos ahora. A pesar de estos eventos de precipitación particulares que hemos tenido, estamos con una condición de déficit importante. Digamos que hace un mes Santiago se encontraba con una condición de déficit superior al 50%. Este evento de precipitación nos alivia en esa situación, pero sin embargo seguimos con un déficit típico de la mega sequía, superior al 30%, aún después de estas lluvias, ¿no? Entonces, lo que quiero enfatizar aquí es que eventos puntuales de lluvia, aunque sean copiosos como este, nos ayudan a salir de una condición extrema, como la que denominamos hipersequía, pero sin embargo no alivian completamente esta condición seca, ¿no? Y en ese sentido, Martín, ¿se ha ido trabajando el desarrollo para no ir dependiendo completamente de esta situación, ¿no? Cuando ya sabemos que cada vez está lloviendo menos, que cada vez estamos con más sequía? Yo hablaba recién, ya llevamos 14 años de sequía. ¿Se está trabajando en eso? ¿Cuál es el desarrollo que se ha visto en el país? Bueno, lo que se puede hacer es efectivamente tratar de hacer un mejor uso del recurso, y en parte esto que se menciona aquí, ¿no?, de poder tener
un buen resguardo, un buen reservorio es importante, por supuesto, pero sin embargo tenemos que saber que tenemos que adaptarnos a una nueva condición. No podemos seguir pensando en tener nuestras actividades como lo solíamos hacer hace 30 años, cuando la condición climática era distinta, ¿no? Entonces, eso de todas formas nos obliga a repensar las formas de producción, las formas de aprovechamiento del agua, la forma de reutilización también, por ejemplo, de aguas usadas, y eso tiene que mejorar grandemente, ¿verdad? No podemos entonces seguir pensando en que podemos esperar que las condiciones se restablezcan de acá hacia el futuro. Esto principalmente porque estamos en una condición de cambio climático que nos impone que esta situación que ahora denominamos sequía se proyecte también hacia el futuro y que sea nuestra nueva condición de convivencia, nuestra nueva norma climatológica. Exactamente. Y por lo tanto yo abogo fuertemente, por ejemplo, al uso racional del agua. La tecnología efectivamente puede hacer un uso muy eficiente del agua, pero no podemos pensar que vamos a poder restituir nuestra condición anterior, digamos, de climatología. Precisamente respecto a esa respuesta, Martín, para profundizar, ¿no? ¿Qué cambios, ¿no? deberíamos hacer para aprovechar precisamente esta agua que cae, ¿no? Que de repente decimos que ya es esporádico, pero aprovechar de mejor manera estas precipitaciones? Bueno, yo creo que hay un aprovechamiento, por ejemplo, de aguas grises, como decía anteriormente, importante. Actualmente nosotros regamos con agua potable, ¿verdad? Hacemos uso del agua potable para muchas aplicaciones que realmente quizás no requieren ese tipo de agua. Ahí entonces hay algo que se puede pensar. Efectivamente tenemos que repensar también y replantear los cultivos que se están haciendo en la zona centro de Chile, en la zona centro-norte de Chile. Eso debe ser completamente regulado con la nueva norma climatológica. Ciertamente esta discusión sobre los derechos de propiedad del agua es importante también, porque necesitamos tener un uso mucho más repartido, un uso mucho más bien pensado, ¿no? Y no sectorial necesariamente del agua. Entonces yo creo que la solución va por ahí. Efectivamente, como decía anteriormente, la tecnología puede hacer mucho, pero no podemos descansar en ello para poder restituir la condición que conocíamos anteriormente. Hay proyectos que plantean, por ejemplo, llevar agua de un lugar a otro, ¿no? Desde el sur de Chile, por ejemplo, al centro de Chile. Y esos proyectos en realidad descansan fuertemente en la geoingeniería, pero sabemos que alterar entonces el recurso hídrico en un lugar no solamente tiene efectos en la cobertura vegetacional, y no solamente tiene efectos en los recursos hídricos de ahí, sino que tiene efectos realmente en todos los ecosistemas, ¿no? Así que el agua efectivamente hay que respetarla donde está, y debemos nosotros entonces replantear nuestra forma de relacionarnos con el agua y sobre todo hacer un uso mucho más racional. ¿Y hoy día la población sientes que logramos asimilar, entender esas graves consecuencias que ya estamos viendo en algunos sectores, ¿no? Pero que podrían llegar a la ciudadanía, a la población, en efectos económicos, esta falta de agua? Yo creo que se siente, por supuesto, fuertemente la presión que hay sobre la falta del recurso, pero sin embargo creo que tenemos que tener una relación mucho más realista, ¿verdad?, con la condición que estamos viviendo actualmente. Yo creo que uno no siente esta falta de agua hasta que efectivamente se corta la llave, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, creo que no tenemos una relación completamente fuerte y consciente con las condiciones de cambio climático y de variabilidad climática que estamos viviendo actualmente. Finalmente tenemos que pensar que claro, en Chile generalmente hay una alta variabilidad, ha habido históricamente una alta variabilidad de las condiciones hidrológicas, ¿no? Tenemos años relativamente secos, años relativamente más húmedos, y eso se alterna con una alta frecuencia, digamos. Pero actualmente, como bien decías, tenemos esta condición de 14 años impuesta, ¿verdad?, muy persistente, que es una combinación de variabilidad climática y también de cambio climático causado por el ser humano, ¿sí? Y eso nos está dando algunas señales de cómo va a ser el futuro, de lo que vamos a tener que enfrentar
hacia fines de siglo. Y yo creo que tenemos que adaptarnos a eso, a pesar de que eventualmente tengamos algunos años quizás un poco más húmedos, pero vamos hacia un escenario mucho más parecido a lo que hemos vivido en estos 14 últimos años, como tú decías. Claro, como tú señalas, Martín, ¿no? Cuando nos afecta directamente es que cuando quizás podemos entender o asimilar algo, ¿no? Y llevamos mucho tiempo hablando de un racionamiento del agua potable y como uno dice, no, que como que amenaza, y que finalmente no se da. O sea, tendríamos que llegar a eso finalmente para entender y cuidar finalmente el agua, o realizar además también este desarrollo y las medidas para combatir los graves daños que deja la sequía. Bueno, yo espero que no. Y yo creo que, bueno, en esta mirada quizás tenemos una perspectiva muy urbana, ¿no? Efectivamente, en las ciudades todavía tenemos agua corriente, ¿verdad? Tenemos agua accesible, pero como muestran las imágenes, ¿verdad?, que estamos viendo actualmente, en muchos sectores, también en el sur de Chile, que es conocido por ser una zona de mucha lluvia, ¿verdad?, donde hay abundancia de agua. En muchos sectores, especialmente sectores rurales, el abastecimiento de agua sucede con camiones de aljibe. Así que efectivamente muchas personas en Chile están sufriendo ya esta situación de no tener el recurso a disposición. Así que yo espero que no tengamos que estar en una situación crítica para poder darnos cuenta, ¿verdad?, que estamos conviviendo con una nueva situación climatológica. Exactamente. Así que eso, yo apelo también entonces al buen uso del recurso y sobre todo, entonces, como decía, en estos sectores que se han visto tan afectados por esta situación de mega sequía. Así que bienvenida a la precipitación, bienvenida a la lluvia de invierno, bienvenido a estos eventos, ¿verdad?, que nos alegran tanto actualmente cuando nos visitan en invierno, pero el mensaje es un mensaje de que esto no ha terminado y que las condiciones, las proyecciones climáticas que tenemos no auguran una mejoría de esto en el corto o mediano plazo. Ese es el mensaje. Muy bien, Martín Jacks, investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, también académico ahí de la Universidad de Concepción. Te queremos agradecer por este contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén bien.